vamos a hablar un poco de espionaje y de cómo escuchaba el macrismo a todo el mundo. A todo el mundo. Porque, a ver, vamos a pasar un poco en limpio. Hay muchas causas ahora vinculadas al espionaje ilegal, ¿sí? Les paso en limpio rápidamente. Hay 2 causas en Lomas de Zamora, donde se investiga una banda que comandaba Alan Ruiz en lo ejecutivo, pero que dependía obviamente de Gustavo Arribas, de Silvia Magdalani, que eran los jefes de la AFI, que recibían órdenes de Mauricio Macri. Y de hecho, todo indica, por lo que están reuniendo en la causa judicial y por lo que declaran los espías en el Congreso, que espiaban, armaban un informecito, lo llevaban a la Casa Rosada y se lo daban a la directora de documentación, que era Susana Martinengo, o a Darío Nieto, que era el secretario privado de Mauricio Macri, y eso obviamente iba directo a Macri. En Loma de Zamora se investiga a esa banda en una causa que tiene el juez Villena, a esa banda espiando a Cristina y el Instituto Patria. Son 2 causas separadas que hay en Loma de Zamora que hay que ver si se unifican, Una la tiene el juez Villena, la otra la tiene el juez Augé, y hay por lo menos 2 causas en Comodoro Pi, una por el espionaje a periodistas en el marco del G20 y en el marco de un evento de la OMC. Todo está relacionado porque en la causa de Lomas de Zamora inventaron que espiaban a todos para cuidarlos de ataques terroristas en el G20, en la OMC y en los Juegos Olímpicos. Ese era el invento que hacían. Y otra por el espionaje de mails a un montón de diputados, senadores, a sus asesores, etcétera. Y lo que aparece es que investigaban a todo menos a Macri. Porque Macri investigaba a los propios y a los ajenos. Aparecen espiados desde Cristina hasta Diego Santilli, hasta Horacio Rodríguez Larreta, Nicolás Mazzotta, Ernesto Sanz, Mario Negri. Parientes de Macri. Aparecen parientes, la hermana y su cuñado. Aparece Monseñor Lugones, aparece la familia Moyano, aparecen diputados como Rodolfo Tailade, como Martín Sabatella, como Martín Doñate, que eran en general los diputados que hacían denuncias sobre los casos de corrupción del macrismo. Aparece la actual ministra de Mujeres, Elizabeth Gómez Alcorta, la actual vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti. La verdad que el listado es inmenso. De hecho, la propia Patricia Bullrich, recordemos que dijo 400, 15.000 hay. Es decir, ¿cómo espiaban aquí? Sí, a 15.000. Después hay otra cuestión más finita del espionaje, que es, hoy en día la información está. Lo que define la eficacia de un sistema de inteligencia o no es la capacidad de análisis y de qué haces con esa información. Pero bueno, eso es otro tema. Vamos a lo que hemos descubierto y lo publicamos el sábado en el Destape en las causas que se está investigando en Lomas de Zamora. Descubrimos 2 cosas. Una, cómo fue todo el armado para justificar el espionaje a Cristina. ¿Y qué es? La fiscal Cecilia Incardona ya logró reconstruir que primero la espiaron y después, cuando los descubrieron, armaron el expediente de ese espionaje. Lo cual significa 2 cosas. Que primero la espiaron sin ningún tipo de justificación y que después armaron a posteriori el expediente para justificar algo que igualmente era ilegal. O sea que la justificación tampoco justifica lo que hicieron. ¿Qué es lo que dijeron para espiarla? Bueno, armaron un escenario en el cual la Argentina era un escenario de supuestas amenazas terroristas porque se iban a realizar eventos como el G20, como un evento de la Organización Mundial de Comercio, de la OMC, o como los Juegos Olímpicos de la Juventud. Yo leí los informes secretos de la AFI e hice el ejercicio con varios de ver de dónde obtenían la información. Y la verdad que utilizando Wikipedia hay más datos de lo que tenía la AFI sobre las organizaciones terroristas. Por ejemplo, hay un informe secreto que es el 7325 que anotan las organizaciones violentas en el marco de la OMC, ¿no? Y las describen, te juro, yo hice el ejemplo con Wikipedia, metieron a individualistas tendiendo a lo salvaje. Se llama así una de las organizaciones. A una organización italiana que se llama Five Free. A una que se llama la Cruz Negra Anarquista de Buenos Aires. A otra que se llama el Espacio Social Anarquista de Córdoba. Al Ateneo Anarquista de la calle Pavón. Y esta es mi preferida. Hay una que es Los Amigos de la Tierra, que es una ONG ecologista de acá de Villurquiza, que tienen una página web donde publican todo lo que hacen. Bueno, la pusieron como organizaciones violentas en el marco de la OMC. Y eso está en un informe secreto con el número 7325 de la AFI. O sea, en realidad construían escenarios utilizando Google para justificar cómo espiaban a opositores políticos. En el medio de esos informes
hay en uno que dicen, bueno, como hay posibilidad de que haya atentados, se ha podido determinar la existencia de distintas y variadas amenazas y o potenciales riesgos respecto de diversos funcionarios, y acá viene la clave, y ex funcionarios nacionales, establecimientos públicos y o personas de interés público. Por ejemplo, ponen el presidente Mauricio Macri, al que obviamente tienen que cuidar, porque es el presidente, la señora gobernadora María Eugenia Vidal, la señora Cristina Fernández de Kirchner y el vicejefe de gobierno Diego Santilli. Esta es la primera vez que los meten en un informe que es el 8224. Es un informe secreto. En realidad es un informe secreto hecho a posteriori cuando ya los habían descubierto. Entonces inventan de esta forma que Cristina podía ser blanco de objetivos terroristas, en el caso de Cristina, anarquistas. En el informe 8409, que es posterior al que la ponen, dicen, el día 30 de julio se tomó conocimiento de información que indicaba la posibilidad de que personas antisistémicas organizadas planifiquen llevar adelante acciones en su contra, de Cristina, con potencial repercusión mediática, con aparente intención de difundir sus ideas anarquistas para crear un clima de desestabilización e inseguridad en las postrimerías de la organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud. O sea, a Cristina la querían atacar los anarquistas. En el medio de los Juegos Olímpicos, sí, la década del 30 es esto. Y sigue, te estoy diciendo textual el informe 8409 de la AFI. En este sentido se llevaron a cabo tareas de la especialidad, me encanta cuando ponen esto, tareas de la especialidad es espiar, en las inmediaciones de las locaciones donde se consideró que podría resultar como factible la posibilidad de que se lleven adelante las acciones en cuestión, pero luego de realizado el debido análisis se pudo descartar el real riesgo del indicio de estudio. O sea, inventaron que había un ataque anarquista contra Cristina, se fueron a la puerta del Instituto Patria, se fueron a la puerta del domicilio de Cristina, los descubrieron y armaron este informe diciendo que a Cristina la podían atacar los anarquistas y que con eso justificaron el espionaje. Realmente impresionante. Hicieron lo mismo con Vidal, que había una amenaza en un evento que iba a participar en Magdalena. A Santilli también le iban a atacar los anarquistas. A Graciela Ocaña, esta no se conocía todavía, a Graciela Ocaña también, supuestas amenazas por haber participado en una marcha, y a Waldo Wolf. A todos ellos se les hicieron a tareas de la especialidad. Tareas de la especialidad. Bueno, este es uno de los documentos que publicamos, y lo que está haciendo la AFI es contarle al juez Villena las actividades que iba haciendo. O sea, el juez Villena tenía conocimiento de todo esto. Y acá viene la segunda parte, que es tan o más grave de lo que venimos contando. Que es que para hacer todo esto, la AFI, o sea, los espías, le iban pidiendo al juez Villena más herramientas. Le decía, no, mira, che, solamente con poner un autito en la puerta del Instituto Patria no nos alcanza. Necesitamos más herramientas para proteger al país de amenazas terroristas. Entonces le pidieron el acceso a las cámaras de seguridad del aeropuerto de Ezeiza. El acceso a las cámaras de seguridad, primero de los accesos a la ciudad de Buenos Aires, y después en el medio le clavaron de todas las cámaras de la ciudad de Buenos Aires, y el acceso al 911. Al teléfono donde ahí son los llamados de emergencias, de robos, de si hay un incendio, etcétera. O sea, querían el acceso a esto. Y el juez Villena se lo va otorgando sistemáticamente, le va otorgando prórrogas y le va otorgando ampliaciones. Y un dato interesante es que una de las cámaras que acceden son a las cámaras de la empresa Danaide. La empresa Danaide es la empresa que denunció Cristina, que le estaban poniendo cámaras enfrente de su departamento y las estaban orientando hacia su departamento. ¿Qué pedía la AFI? Que el juez le diera autorización para acceder a las cámaras y para reorientarlas, para enfocar a donde ellos creían que había más riesgos y amenazas. O sea, los espías le pedían al juez autorización para acceder a las cámaras, el juez se las daba. Los espías le pedían una prórroga para acceder a las cámaras, el juez se las daba, y los espías le pedían autorización para reorientar las cámaras y el juez se las daba. ¿Qué cámara? La que estaba enfrente del edificio de Cristina. Pero no solo de Cristina, y acá viene, insisto, lo más importante. Podían espiar a todos, ¿sí? Con este acceso que tenían los espías, a vos, si caminás por la ciudad de Buenos Aires e ibas a un lugar, te podían seguir con una cámara
y saber a dónde ibas, cuándo ibas en tiempo real y utilizar esa información para extorsionarte, para amenazarte, para lo que quisieran. Además de que no la tienen que tener. ¿Sí, Nico? Estas son las mismas cámaras a las cuales Larreta les puso un software de reconocimiento facial bastante polémico hace poco menos de 2 años. Algunas sí y puntualmente las de Seiza. Pero sí, algunas sí. O sea, digo, pues también es eso, ¿no? No son solamente cámaras, son cámaras que además pueden reconocer a cada persona que registran. Sí, eso totalmente. en manos de los servicios de inteligencia es de terror. Totalmente. Y esto lo coordinaron, y también están los documentos que publicamos en el Destape, con el Ministerio de Seguridad porteño, o sea, con Martín Ocampo y Horacio Rodríguez Larreta, con el Ministerio de Seguridad Nacional, con la ministra Pum Pum Bullrich, y con el Ministerio de Defensa que comandaba Oscar Aguad, y donde trabajaba José Luis Vila. José Luis Vila es un ex agente de la CIDE, que después se pasó al macrismo, y que dijo, es parte de una de estas causas por espionaje, que le habían puesto una bomba en el domicilio donde vivía. Bueno, él estaba en toda esta. Entonces, insisto, podían espiar a todos. Es no grave, gravísimo. Lo hablábamos el fin de semana con Navarro y Roberto me decía, nunca vi esto. Nunca vi esto. Porque una cosa era en dictadura, que todos efectivamente estaban bajo espionaje, bajo persecución, pero en democracia, que los espías tengan acceso a todas las cámaras de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, con el visto bueno de la ciudad de Buenos Aires, que tengan acceso al 911 con el visto bueno de la Policía Federal, que tengan acceso al sistema de monitoreo de patentes, con la excusa del terrorismo, y en realidad lo utilizaron para espiar, hasta ahora sabemos, a dirigentes políticos. Hasta ahora sabemos. Pero también lo podían utilizar para espiar a empresarios y después extorsionarlos. Para espiar a algún pariente y después extorsionarlo. O sea, es no grave, es recontra grave. Y tan grave que la mayoría de los medios de comunicación se están haciendo los distraídos con esto. Y lo único que levantan, y ahora te pregunto a vos, a Nico, es la tapa de Clarín del día de hoy, que habla del comunicado de los que espiaban, diciendo que esto que estamos contando es todo un armado para proteger a exfuncionarios kirchneristas. Eso es lo que levantan los medios de comunicación. Sí, así es. En realidad, antes de meternos en el comunicado, es un modus operandi que ya se viene viendo hace rato. ¿Te acordás cuando fue el caso de Alessio? Que estuvieron varios días sin levantarlo hasta que salió una desmentida, y la noticia fue la desmentida sin que hubieran publicado aquello que supuestamente se estaba desmintiendo. Eso ya se convirtió en un modus operandi, y lo mismo está pasando con este caso. Y ayer Juntos por el Cambio, o un sector de Juntos por el Cambio, publicó este comunicado: Unidos en Defensa de la Verdad y la Transparencia. Ese es el título, donde justamente hacen referencia al allanamiento de Darío Nieto, el exsecretario de Mauricio Macri, en el marco de esta causa de la que vos hablabas, Ari. Y el comunicado, a ver, vamos a repasar someramente lo que dice. Los integrantes de Juntos por el Cambio queremos decir que estamos tranquilos porque creemos en la integridad moral de Darío y confiamos en que la justicia demostrará que es inocente. Sí nos preocupa que mientras la sociedad está angustiada por la pandemia, un sector del oficialismo parece enfocado en enrarecer el clima político con el aparente objetivo de conseguir la impunidad de exfuncionarios procesados o condenados por corrupción. Algo que no se explica además qué vínculo tiene, por qué motivo, digamos, investigar lo que sucedió durante los últimos 4 años tiene nada que ver con lo que haya sucedido antes. Pero bueno, habla de atropellos institucionales, incluyendo la escandalosa última sesión del Senado. Recordemos, el escándalo fue que una vez que concluyó la sesión se cerraron, digamos, los micrófonos de la videollamada que estaba hecha, pero la sesión transcurrió con total normalidad. Habla de los superpoderes presupuestarios, algo que ya está largamente desmentido, y un intento de expropiación inconstitucional y discriminación a las provincias gobernadas por Juntos por el Cambio. Lo curioso es que ni Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, ni Valdés, el gobernador de Corrientes, ni Suárez, el gobernador de Mendoza, firmaron esta carta en la cual denuncian supuesta discriminación del gobierno central a esas provincias. Sí lo firmó
Horacio Rodríguez Larreta, porque si no lo hubiera firmado hubiese sido un escándalo mayúsculo, imagínate. Que es uno de los espiados. Es uno de los espiados, no el único que aparece entre las firmas, también Diego Santilli, pero hay algunas firmas que no están y llama la atención, ¿no? Ya mencionábamos a los 3 gobernadores, también María Eugenia Vidal en la primera versión que circuló de este comunicado no figuraba y se agregó después. Algunos dicen que no llegó a enterarse, otros dicen que no le avisaron y que tuvo que reclamar para que no la dejaran afuera. El comunicado lo promovió Patricia Bullrich, lo cual es casi lo mismo decir que lo hizo Mauricio Macri, porque aunque en teoría están defendiendo a Nieto, claramente lo que preocupa acá es lo que pueda revelar Nieto en su indagatoria, lo que pueda llegar a conocerse a partir del teléfono que le fue incautado. Otra ausencia llamativa entre las firmas, donde está Alfredo Cornejo, donde está Elisa Carrió, donde está Miguel Ángel Pichetto, es Martín Lustó. Ajá. Lustó no está. Bueno. Ténganlo en cuenta. ¿Se olvidaron de avisarle? No creo, no creo. Así que bueno, nada, la cuestión veremos cómo continúa a partir de acá, pero lo que noto es que ya la unanimidad que había alrededor del tema Vicentín, en cuanto salís de ese área de confort para la oposición, sí, ya no es tan unánime. Y el tema del espionaje está generando mucho ruido interno en Juntos por el Cambio. Dime cómo es de lo que te jactas y te diré aquello de lo que careces. Bueno, creo que este comunicado un poco viene a cumplir con ese refrán. Yo cierro con esto. Y ustedes imagínense que apareciera un secretario de Cristina recibiendo informes de inteligencia de cómo espiaban a Macri cuando Macri era opositor. Imagínense lo que sería eso. Siguen paveando, ahora veo las notas de Omar Lavieri sobre un secretario de Cristina que tiene no sé cuántos dólares en una guarida fiscal y que hay que traerlos. Escriben sobre eso. Ustedes imagínense un secretario de Cristina recibiendo espionaje ilegal de Mauricio Macri. Acá es un secretario de Macri recibiendo espionaje ilegal de Cristina. Necesitamos que esto se conozca, sobre todo para que no pase nunca más. Y sacarlo, insisto, de que esto es Macri contra Cristina. Acá no hubo solo espionaje contra opositores políticos. Además de que hubo espionaje contra los propios, tenían todo el dispositivo para espiar a todo el mundo. Y eso es gravísimo. Es gravísimo que la CIDE haya tenido acceso a las cámaras de seguridad, al 911 y el sistema de monitoreo de patentes, y los medios no te lo están contando. Así que ayúdennos, por favor, a crecer. Ya vieron que el sábado hicimos un programa acá, vamos a seguir haciendo programas los fines de semana, queremos completar la programación de lunes a lunes de 7 a 24, eso nos cuesta un montón de plata, queremos sumar periodistas en la redacción, queremos volver a hacer televisión, se vienen programas especiales también acá en la radio, atentos a Daddy Brieva, pero digo, todo eso cuesta guita, pero esa guita que ustedes ponen la van a ver en eso. Acá no se la va a llevar ninguno Islas Caimán, ninguno se va a poner un yate para romper la cuarentena, ninguno va a hacer nada de eso, Y además le van a dar una oportunidad a un montón de pibes que no están contaminados todavía por haber pasado por algunos medios en los cuales algunos tuvimos la desgracia de pasar, de que tengan acá su primer lugar de trabajo.